Minasan, konnichiwa, Mike Udes. Hola a todos, soy Mike. Estamos afuera del tatami, un espacio para hablar acerca de budo, cocina y buen vivir. Bienvenidos a un episodio más de Afuera del Tatami. En estos últimos episodios, o bueno, en los primeros episodios de este podcast, hemos estado hablando acerca de budo, acerca de la práctica del budo, algunos conceptos. Hemos hablado del señor Itsu Suda y de su relación con la práctica del aikido. Hemos tenido el privilegio de tener a mi amigo y maestro Klaus Rayer, con quien hemos conversado acerca de estos temas. Quisiera empezar haciendo un comentario con respecto a algo que a veces no es muy claro para nosotros como seres humanos, y es que eh, el mundo está lleno de personas extraordinarias. Cuando digo personas extraordinarias me refiero a esas personas que sobresalen del montón, que hacen cosas extraordinarias, personas extraordinarias. Ha habido en la historia, ha habido muchas personas extraordinarias en diferentes campos, en diferentes áreas. Las sigue habiendo y seguirán habiéndolas. Somos seres humanos y estamos en constante evolución y crecimiento. Y muchas veces esas personas extraordinarias adquieren una posición para nosotros que casi que se vuelven mitos, en cierta manera, y tendemos a mitificarlos o a sobredimensionarlos dentro de nuestra misma capacidad de entender cómo sucede esto y el proceso por el cual estas personas se han vuelto tan extraordinarias. Y alrededor de eso, a mí me gusta mucho una frase que dice que una persona extraordinaria es una persona ordinaria, que está en capacidad de hacer cualquier cosa que cualquier otra persona ordinaria puede hacer, solo que la hace. Esta es una frase que me parece que tiene mucha profundidad, porque lo que da a entender es que estas personas extraordinarias, lo que los diferencia de las personas ordinarias básicamente es que se han decidido a hacer algo y se han metido a hacerlo. Recordemos, solamente por mencionar el ejemplo del inventor de la bombilla eléctrica, que siempre se hablan acerca de los 1000 intentos, y que siempre seguía y siempre seguía y que siempre fallaba, y le preguntaban, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha podido descubrir la manera de poner esto a funcionar? Y dicen que él decía que no había fallado, sino que había encontrado una manera más de no hacer lo que él quería hacer. Y seguía haciéndolo hasta que logró hacer la bombilla eléctrica. Y así con muchas personas en las que aparentemente tienen un éxito espontáneo o unos logros eh, extraordinarios, como de un momento a otro, pero ignoramos todo el trasfondo de situaciones que hay detrás de eso. Claro, hay personas que tienen ciertas capacidades. Hay personas que tienen, por cuestiones culturales, por cuestiones sociales, por accidentes geográficos y una cantidad de cosas, hay unas condiciones diferentes a otras personas. Pero en general, cuando vemos biografías y escuchamos de las historias de estas personas, nos damos cuenta que realmente han hecho lo que cualquier otra persona pudo haber hecho, y es sentarse y ponerse a hacer las cosas, dedicarse de lleno, con empeño, etcétera, etcétera. Entonces, desde esta perspectiva, me parece interesante que entendamos que cuando hablamos de personas extraordinarias, estamos hablando de personas ordinarias, nada más que eso. Y sería muy bueno que empezáramos a quitarle ese velo de mito, de fantasía, esoterismo a ciertas cosas, y empezar a ver las cuestiones pues de una manera como más práctica. Eso es lo primero. Y lo segundo es que nosotros, los seres humanos, durante la evolución que hemos tenido, y la evolución de nuestro cerebro específicamente, hemos pasado, pues se habla en general de tres etapas de evolución del cerebro, siendo la última la etapa del neocórtex.
y el neocórtex es la etapa de la evolución del cerebro, por decirlo así. Este es un tema complejo que podríamos dedicar muchos videos a hablar de eso, pero simplemente lo quiero mencionar. Y el neocórtex es esa evolución del cerebro que nos permite razonar, empezar a ser razonativos, intelectualoides, empezar a pensar y a preguntarnos cosas. Y a mí me gusta pensar en el neocórtex como esa dulce maldición, entre comillas, que tenemos los seres humanos. Porque si bien ha sido un determinante para que nosotros podamos avanzar y evolucionar como raza, también ha sido el motivo de una cantidad de desmadres que también nos han llevado a tener toda una suerte de problemas como raza. Entonces, mezclando estos dos asuntos, nuestra capacidad de pensar, el poder que tenemos nosotros de pensamiento que nos diferencia con otros seres, con otros animales eh, en este planeta. Y el asunto de la capacidad. Todo esto lo quiero mencionar porque cuando nos vemos atraídos hacia la práctica de las artes marciales, hablo de las artes marciales porque eh, mm, parte importante de este podcast es mencionar el concepto del budo. Generalmente nos acercamos a las artes marciales no porque digamos, me gustan las artes marciales, quiero aprender, sino porque lo hemos visto en alguna parte. Hemos visto una película, hemos visto una demostración, hemos visto gente que hace eso. Y generalmente las artes marciales se asocian con esas capacidades como extraordinarias de las personas, esas capacidades físicas extraordinarias, esas capacidades mentales o espirituales, llamémoslo así, extraordinarias, que rayan en lo místico. Recordemos la serie de películas de Kung Fu de los 70, la cuales pintaban esta práctica de una manera bastante especial y estoy seguro que todo esto ayudó a generar todo un movimiento de seguidores dentro de las artes marciales, cuando aparecen películas de Bruce Lee, Jackie Chan, todos estos actores que han hecho que entre comillas se conozcan las artes marciales y que generen este interés por la gente. Obviamente estamos hablando de películas y las películas siempre desdibujan la realidad, siempre desdibujan la realidad. Entonces, desde ese punto de vista, me parece interesante cómo este proceso de la práctica de las artes marciales, sean las que sean, nos llama la atención por ese aire de poder ser una persona extraordinaria, con capacidades extraordinarias y que se generan debido a esta misma práctica. Pero entonces, a lo que voy yo es que dentro del proceso mío personal, ya compartiéndoles un poco más de mi historia, eh, desde pequeño yo siempre tuve una inclinación por ir un poco más allá acerca de las cosas. Yo me preguntaba, me hacía una serie de preguntas desde pequeño digo yo, desde los 6 7 años, con respecto a una cantidad de situaciones y siempre me atraía la cultura oriental. De alguna manera siempre me sentía atraído hacia la cultura oriental. En el pueblo donde yo vivo, en ese entonces, debido a toda una situación, a toda una serie de situaciones sociales y económicas, era pues muy complejo tener acceso a información con respecto a las culturas orientales y todo esto. Yo recuerdo incluso que alguna vez mandé una carta escrita, estamos hablando de hace 40 y tantos años, una carta escrita a la Embajada del Japón, a la Embajada de Corea y a la Embajada de China, pidiendo información. Y recuerdo que por correo me mandaron libros y revistas hablando de la cultura y me encantaba. Hasta que finalmente a los 13 años, aquí en la ciudad abren la primera escuela de artes marciales, era una escuela de Hapkido. Club Casa Corea, recuerdo, se llamaba la escuela. Y allí empiezo yo a tener ya el acceso a esa práctica. Y me llamaba mucho la atención por el aspecto físico. Y en ese entonces también las películas ayudaban mucho, todo eso. Entonces viene ese proceso de la práctica de las artes marciales, que seguramente muchos de ustedes han pasado por ese proceso. Empiezo a conocer diferentes tipos de práctica, pero siempre me llamaba mucho la atención ese proceso
que pintaban tan místico del crecimiento de la persona y todo eso. Curiosamente, siempre le venden a uno esa idea, la idea del misticismo, la idea de lo exótico, de lo extraordinario, y en gran parte, claro, la práctica de este tipo de prácticas, eh, sobre todo conlleva disciplina, mucha disciplina, y eso ya es un buen punto para empezar. La disciplina de la práctica, la disciplina del control, una cantidad de cosas. Pero realmente fue hasta muchos años después que yo empecé que conocí el tipo de práctica que me permitía verme a mí mismo en la misma práctica. Y este tipo de práctica fue el que me abrió la puerta a poder sacar esa práctica del tatami, porque hasta ese entonces la práctica de las artes marciales en general se quedaba en el tatami, porque sí, era una disciplina, uno adquiría un poco de disciplina, eh, digamos que de pronto permeaba un poco en la vida, pero realmente no pasaba de la práctica del tatami. Y empiezo a darme cuenta que todos estos principios, los principios intrínsecos de la práctica, no estoy hablando de entrenamiento, estoy hablando de práctica. Y ya habíamos mencionado esto antes. Se entrena para un concurso, se entrena para una competencia, se entrena para un enfrentamiento, pero la práctica, el propósito de la práctica misma, y se sigue haciendo y se sigue haciendo. Entonces, me doy cuenta que toda esta práctica se puede empezar a sacar a otras cosas. Em, a mí me gusta, entre comillas, bromear un poco cuando digo el zen de lavar platos o el zen de planchar, porque en el 2012 yo conocí la práctica del Zazen, entendí más o menos en qué consistía, digo yo entendí con el cuerpo, porque pues hablar de eso es muy complejo, poner en palabras ese tipo de prácticas es complejo y, y, y no pasa de ser un ejercicio intelectual, porque pues se queda en palabras. Lo importante es poderlo llevar a la práctica. Y básicamente la práctica del Zazen es sentarse aproximadamente durante media hora en silencio a respirar y a ser consciente del presente, nada más. Este tipo de prácticas no dan poderes mágicos, no lo vuelven a uno un ser iluminado, ni especial, ni nada de esto, con toda esta historia que hay con respecto a las meditaciones y estas prácticas. Les recuerdo que todo esto son perspectivas personales de mi experiencia, sino que le permiten a uno estar consciente del presente, mente presente, con lo cual nuestros recursos mentales están en el presente, nos permiten tener un entendimiento y una interpretación clara de lo que es la realidad o de lo que entendemos como la realidad. Tocamos un punto también delicado y es que es la realidad y miremos de entrada, solamente por comentarlo, la perspectiva de la neurolingüística. La neurolingüística dice que no es lo que nosotros pensamos que es el mundo que nos rodea, no es el mundo que nos rodea, sino una interpretación que hacemos de dicho mundo. Entonces, lo que yo pienso que es el mundo realmente no lo es, sino que es como yo lo veo, como yo lo entiendo, partiendo de la limitación de mis sentidos, que son los que me permiten percibir mi entorno, y de la limitación de los filtros que yo tengo. ¿Cuáles son los filtros? La manera como yo veo las cosas de acuerdo con mi educación, con mi crianza, con mi base cultural, con mi base social. Entonces les hago un ejemplo. Esto es un cuento a manera de ejemplo. Va una señora en un carro, en la carretera. Pasa una curva y cuando va a pasar la curva, en el carril de ella viene un tipo en un carro, la esquiva para pasarse a su carril y le dice, vaca. La señora se enoja y le dice, viejo, y lo increpa. Pero cuando voltea a ver, hay una vaca en la vía. Entonces, lo que implica esta historia es que la señora desde su perspectiva entiende o tiene una interpretación de lo que acaba de suceder,
limitada a sus filtros, pero lo que realmente estaba pasando va mucho más allá. Otro ejemplo es el ejemplo del elefante y los ciegos que están concordando en qué tipo de animal es el elefante. Entonces, hay varios ciegos que están tocando un elefante, pero hay uno que lo toca por la trompa, hay uno que lo toca por la cola, hay uno que lo toca por los pies, hay otro que lo toca por las orejas. Entonces, cada uno tiene una impresión diferente de lo que se supone que es el elefante, pero en general no. Entonces, si partimos desde la idea de que nuestra perspectiva del mundo está viciada o está sesgada por nuestras limitantes de entendimiento, por todos los filtros que tenemos y por la limitante de nuestros sentidos, porque nuestros sentidos son malos, la vista es mala, nuestro oído es malo, nuestro sentido del tacto es malo. Mm, entonces nos damos cuenta que la realidad que nosotros percibimos como tal es compleja. Si a eso le sumamos el hecho de que nuestra mente generalmente, la mayoría de nuestros recursos, gracias, entre comillas, al neocórtex, está en el futuro, pensando en lo que viene, en lo que va a pasar, en lo que puede ser, y en el pasado, quejándose o arrepintiéndose o pensando en lo que fue, lo que pudo ser y lo que no se hizo, y muy poco de nuestros recursos están en el presente. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, más la agitación emocional en la que podamos estar, hace que nuestra percepción del presente, de la realidad, que es lo único real, este momento presente, sea muy pobre. Con lo cual, cuando nosotros tenemos que tomar decisiones basadas en nuestras percepciones de lo que está pasando, van a ser decisiones que van a ser tomadas pobremente, con lo cual los resultados de dichas decisiones van a ser pobres. Y teniendo en cuenta que generalmente nosotros tenemos, como seres humanos, tendemos a ser muy, muy, muy olímpicos en lo que respecta a nuestras decisiones, porque no nos gusta sentir responsabilidad y nos gusta que la responsabilidad esté en otras cosas. Siempre la culpa o la responsabilidad de las cosas la dejamos afuera de nosotros. Entonces, este tipo de prácticas yo lo veo como la puerta a poder librarnos de todos esos sesgos. El tipo de práctica que me permite darme cuenta del presente, estar más consciente del presente, no quiere decir que no voy a dejar de pensar en el futuro ni en el pasado. Que sí, yo pienso en el futuro para programar cosas y pienso en el pasado para saber que no quiero cometer errores, pero la mayoría de mis recursos en este momento los voy a poner en mi presente y tener una conciencia de mi presente tal que me permita tener una calma de mis pensamientos por medio de esas prácticas. Entonces, hacia allá es hacia donde personalmente pienso que deberían enfocarse todo este tipo de prácticas. ¿Cuál es el problema? Que esto en palabras suena muy bonito, pero llevarlo a efecto es muy difícil, sobre todo si no tenemos una relación Ishin-Denshin, de la cual hablábamos ya con Claude, en la cual hay una persona que realmente es nuestro sensei. El sensei es la persona que nace antes. Sensei en japonés significa el que nació antes, pero implica la persona que ya ha hecho un camino recorrido que lleva años delante de nosotros con una práctica real, una práctica consciente y a fondo, y que nos pueda mostrar personalmente cómo nosotros entender ese mismo proceso que él mismo llevó a cabo y que nosotros podamos también personalizar ese proceso. Entonces, debido a eso, es muy, muy, muy difícil en el ámbito, como yo veo personalmente, el ámbito de la práctica de las artes marciales en la actualidad es muy complejo, porque estamos permeados por una cultura de lo inmediato, por una cultura de lo fácil y por una cultura de la forma por encima del fondo. Entonces, lo que yo pienso, mi perspectiva personal del ideal, de la práctica de cualquier tipo de arte, sea arte de combate, sea un arte tradicional, sea el kyudo, el arte con el lanzamiento de la flecha con el arco, sea el shodo, la caligrafía japonesa, sea el ikebana, el mado,
que sería el arte floral, sea el hecho de fabricar muñecas japonesas, sea el hecho de la ceremonia del té, sea el hecho de lavar platos, sea el hecho de planchar ropa, sea el hecho de hacer lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria como trabajo, que nosotros podamos utilizar esas herramientas, esas formas para enfocar lo que importa y es la práctica que está debajo de todo esto, que es la práctica que me permita a mí conocer quién soy, permitirme entender mis ruidos mentales, mis filtros, poder tener esa calma y ese balance que permita que el mundo que gira en torno a mí tenga un centro balanceado, que son básicamente los principios de las artes marciales. Y que realmente esa práctica salga del tatami. Y pienso que es algo que vale la pena intentar, que vale la pena buscar y encontrar un verdadero sensei que nos permita entender eso. Vale la pena buscar una relación Ishin Denshin en este tipo de prácticas que nos permitan hacer esto. Entonces, para cerrar, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo están sus hombros? ¿Están conscientes de sus hombros? Estoy casi seguro que la gran mayoría de ustedes, cuando si han logrado tener una conciencia del estado de sus hombros, se van a dar cuenta de que sus hombros estaban tensos. ¿Por qué? ¿Por qué llega la tensión allí? ¿Los pueden relajar? Intenten. Ah, sí, los puedo relajar. ¿Los pueden relajar más? Claro que sí. Nosotros nos cargamos de tensiones todo el tiempo y eso evita también que tengamos una percepción clara de nuestro entorno. Así que este tipo de prácticas nos permiten hacer eso. ¿Siguen sus hombros tensos? Bien. Entonces espero que les haya gustado este episodio. Me he ido un poco por temas que pueden ser un poco complejos de digerir y de comentar, pero espero que haya sido de su agrado. Si les ha gustado el video, recuerden darle like, compartir con sus amigos, grupos, redes sociales y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y sigan chequeando sus hombros a ver si volvieron a tensarse. Si se han tensado, yo les diría que hay que reevaluar la manera como están haciendo su práctica de artes tradicionales para que les permitan mantener un estado relajado en lo posible. Sobre todo si son practicantes de Aikido. Un cuerpo tenso es imposible que haga una práctica real de Aikido, a no ser que se basen solo en la aplicación de técnicas con fuerza, que se supone que no es el principio del Aikido, pero bueno. ¿Les ha gustado el video? Denle like, compártanlo con sus amigos, grupos, redes sociales. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle click a la campanita. Es la mejor manera de estar al día con nuestros contenidos. Y de paso, siguen apoyando el crecimiento de este canal. Para mí, como siempre, un placer traerles estos temas y compartir con ustedes todas estas cosas. Y espero verlos en un próximo episodio afuera del tatami. Nos vemos. Matane.